Bienvenidos a Corresponsales, el programa de France 24 que los invita a dar una vuelta al mundo de la mano de nuestra red de periodistas. Soy Pedro Nelson Ruiz. Iniciamos en Ucrania. La llamada Operación Especial de Rusia ya ha superado la marca de los 1000 días y el número de víctimas humanas ha sobrepasado el millón si se cuentan los muertos y heridos de ambos bandos. La inteligencia de Estados Unidos ha calculado que Ucrania tiene actualmente el mayor número de muertes y la tasa de natalidad más baja que cualquier país del mundo. Un estudio reciente de la ONU estima que la población ucraniana ha disminuido desde el inicio de la invasión. La historia es de Catherine Norris-Trent. Maxim Kurganov tenía 42 años cuando murió en batalla, luchando por Ucrania en la región de Kursk de Rusia. Después de un saludo militar, Maxim es enterrado en otra tumba recién excavada en donde hay una fila de soldados caídos. Todos los días hay más funerales, más dolor. Al principio de la guerra solo se oía que alguien en algún lugar había muerto. Ahora toca a todos. Todo el mundo ha perdido a alguien. ¿Cuántos soldados como Maxim han muerto en acción? Es un secreto de Estado, pero el número de militares muertos está aumentando, junto con el de unos 12.000 civiles. Las cifras de la CIA muestran que Ucrania tiene ahora la tasa de mortalidad más alta del mundo. El precio que estamos pagando es muy alto, pero no sé cuál es la alternativa. No pedimos a nadie que venga a nuestro país. No hay respuestas y es muy doloroso seguir perdiendo gente. Estas pérdidas, más los millones que han huido al extranjero, significan que la población de Ucrania se ha hundido en casi un cuarto desde la invasión a gran escala de Rusia, según un estudio de la ONU, es decir, alrededor de 10 millones de personas. Con Rusia todavía atacando ciudades, la tasa de natalidad de Ucrania también está bajando. De hecho, es actualmente la más baja del planeta. Visitamos un importante hospital de Kharkiv, que fue alcanzado por un misil justo afuera de la entrada principal. En el interior, las salas de maternidad no están llenas, pero conocemos a algunas mujeres que acaban de tener sus bebés. Estuvimos en Kharkiv todo el tiempo durante la guerra. Necesitamos más gente, necesitamos ser fuertes. Esta ciudad en el noreste de Ucrania está a solo 40 kilómetros de la frontera rusa y ha sido objeto de fuertes bombardeos. Más de un tercio del personal del hospital se ha ido, pero el doctor Selesnyakov nos muestra. La guerra aumentó significativamente los problemas de salud de las mujeres, diabetes, trastornos del sistema nervioso, disfunciones del sistema inmunitario y más. Estas condiciones a menudo provocan partos prematuros. En 2022, los nacimientos en el hospital principal de la ciudad disminuyeron más del 50%. Algunas personas huyeron en masa y están regresando para formar una familia. Esta pareja acaba de dar la bienvenida al mundo a la bebé Verónica. Fue una decisión consciente, aunque era muy difícil para nosotros, pero queríamos un segundo hijo y decidimos ir por ello. Si Dios quiere, podremos vivir aquí bien, como antes, como era antes de 2022. ¿Tienes planes de tener más hijos? No por ahora, pero tal vez un día, tal vez cuando haya paz. El doctor Selesnyakov es optimista. Ucrania verá un baby boom de posguerra y revertirá su espiral demográfica descendente. Actualmente la tasa de natalidad en Ucrania es de alrededor de un hijo por mujer. Eso tendría que ser más del doble para mantener y no digamos aumentar la población cuando la guerra termine. Pasamos al Líbano. La historia milenaria de la ciudad libanesa de Baalbek está en peligro. Esta ciudadela romana, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, está actualmente amenazada por los ataques israelíes que afectan a la región del Valle de la Beca. Baalbek, símbolo de la identidad libanesa, es uno de los 34 sitios culturales que la UNESCO se esfuerza por proteger mediante un estatuto temporal reforzado. El reportaje es de nuestro corresponsal Sergei Berberi. Hussein Yari nació bajo la sombra de los majestuosos templos romanos de Baalbek. Dedicó su vida a proteger el patrimonio de su ciudad, pero hoy la ciudadela está en peligro.
Cuando se escuchan las noticias que ha habido ataques cerca de la ciudadela, con 4 bombardeos alrededor de Baalbek, sin contar las zonas turísticas como Ras El Ain, lo primero que se piensa es que correremos el riesgo de perder todo, incluso nuestra vida. Baalbek significa mucho para nosotros, no es solo porque soy de Baalbek, sino también porque soy libanés. La ciudadela es nuestra historia, nuestra civilización, nuestro futuro y nuestra cultura. Hossein, como muchos otros habitantes de la Ciudad del Sol, ven en la ciudadela mucho más que piedras antiguas. Es un legado, un vínculo entre generaciones. Para las autoridades locales, la protección de este sitio milenario es una prioridad. Baalbek aparece en los billetes del Banco del Líbano. Es la primera imagen que los turistas ven en los folletos cuando piensan visitar el país. Debemos esperar a que las hostilidades terminen para que los equipos técnicos, ingenieros y arqueólogos puedan evaluar el impacto real de los ataques. Los bombardeos producen vibraciones que tienen efectos negativos en las estructuras. Los humos negros de las explosiones también son un factor de degradación. Cada ataque israelí en Baalbek pone en peligro este sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, un testigo de la historia del Líbano que los habitantes se niegan a ver hundirse bajo los escombros. El 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En Kenia, el 15% de las mujeres son sometidas a la ablación endometrial. El gobierno está intensificando sus esfuerzos para acabar con esta práctica al introducir normas estrictas como tipificarlo de delito. Sin embargo, muchas familias han encontrado una solución y envían a sus hijas a países vecinos para evitar tener que enfrentar a la ley. Este es un reportaje de Olivia Bissot y Bastien Renouil. Estas dos adolescentes caminan hacia Uganda, un camino que puede llevarlas directamente a la ablación. Según la costumbre local, las dos amigas tienen edad suficiente para someterse a este procedimiento, que a menudo se lleva a cabo en otro país. Es más fácil hacer este procedimiento en Uganda que en Kenia. Por eso, cuando cierran las escuelas, los que viven en Kenia viajan. Después de la ablación, vuelven aquí. En mi familia somos 9 hijos. Mis 3 hermanas fueron operadas en Uganda. Hoy, 4 millones de mujeres kenianas viven con esta mutilación de su intimidad. Desde 2011, las familias se arriesgan a ser condenadas a prisión por lo que cruzan la frontera. En Uganda, el acto también es ilegal, pero las autoridades locales son más propensas a hacer la vista a un lado. La porosidad de las fronteras frena los esfuerzos de Kenia. Son 2 países con leyes diferentes. Por ejemplo, no podemos atender a las víctimas cuando están en Uganda. ¿Qué hay que hacer para acabar con esta práctica? Nuestras leyes tienen que ser las mismas. A la espera de poder hacer más, el Estado cuenta con el trabajo de las ONGs. ¿Cómo podemos detener la mutilación genital femenina? Debemos vigilar cuidadosamente la frontera. Hoy se reunirá con líderes comunitarios en una aldea fronteriza. Ese es nuestro principal trabajo, crear conciencia, hablar con la gente. Hay leyes y agradezco al gobierno de Kenia por implementarlas. Pero, ¿cuánta gente las conoce? Nos acercamos a ellos para hablarles y explicárselo. Es un trabajo minucioso que empieza a dar sus frutos. En 2014, el 74% de las niñas de esta región estaban circuncidadas, frente al 44% actual. Pero el objetivo de frenar la práctica antes de 2030 aún está muy lejos. A propósito, la CEPAL indicó que al menos 3.897 mujeres fueron víctimas de feminicidios en los 27 países y territorios de América Latina y el Caribe. En el caso de Guatemala, tanto el gobierno como las organizaciones civiles buscan prevenir y atender el problema de la violencia contra las mujeres, pero los índices no disminuyen. Este es un informe de nuestro corresponsal Andrés Suárez Jaramillo. Ser mujer en Guatemala es altamente peligroso. 1 de cada 2 ha sufrido algún tipo de violencia machista. En el caso de Yulisa, su victimario fue su padre. Él abusaba de mí cuando yo tenía 5 años. Desde ese entonces él empezó y pues gracias a mi tía yo le pude poner un alto a los 6 años después. Según el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, cada hora una docena de menores queda embarazada, hecho tipificado como violencia sexual que requiere de la ayuda integral de organizaciones como la que preside Carolina Escobar Sarti.
Y esto es lo que hace un equipo multidisciplinario aquí. Eso quiere decir que sí es posible. Si un Estado quisiera, si no se normalizara tanto la violencia sexual, esto sería posible. Estas chicas son posibles. Parte del equipo es Miguel Domínguez, quien coordina la Casa de los Chicos para capacitarlos en una nueva masculinidad que rompa con el patriarcado. Hablar de las nuevas masculinidades pues también es algo que está creciendo, ¿no? Y qué es lo que hay que modificar para que el ser hombre sea, digamos, un ser que no interrumpa otras libertades o que no violente a otros seres, ¿no? Aunque Guatemala ha diseñado un plan nacional para prevenir, atender y reparar los casos de violencia de género, el gobierno actual sabe que aún queda trabajo por hacer. Pero hemos avanzado muy poco, para transformar los imaginarios y lo que pensamos en la sociedad y la naturalización que existe sobre la violencia contra las mujeres. Guatemala, Honduras y El Salvador suelen acaparar los primeros lugares de Latinoamérica de violencia extrema contra la mujer. Según los expertos, la solución al problema radica en la transformación cultural para que las mujeres sean valoradas como ciudadanas de primera categoría. Y cerramos en el Vaticano. El árbol que adornará la Plaza de San Pedro para las festividades de fin de año se ha visto envuelto en la controversia. Defensores del medio ambiente se habían declarado en contra de la tala del árbol que se convertirá en la pieza central de la decoración navideña. Los firmantes de la petición denuncian un sacrificio inútil, sobre todo teniendo en cuenta que el pontífice expresa regularmente su interés en proteger el medio ambiente. Nuestra corresponsal en Italia, Natalia Mendoza, nos cuenta más detalles. Aún no amanece, pero aquí el trabajo ya comenzó. En este bosque del Valle del Edro, en el extremo norte de Italia, este árbol es el centro de atención. Un gigantesco árbol de 30 metros de altura destinado a decorar la Plaza de San Pedro del Vaticano en Navidad. Abbiamo chiesto di poter donare l'albero 9 anni fa. Pedimos poder donar este árbol hace 9 años. Al cabo de un tiempo recibimos una respuesta y hace 6 meses empezamos a organizarlo todo. Vino el jardinero del Vaticano y entre 10 árboles preseleccionados eligió este. Antes de las 6 de la mañana comienza la tala. El alcalde de Edro organizó la operación bajo el mayor secreto para evitar la llegada de activistas medioambientales opuestos a la iniciativa. Los ambientalistas siempre crean controversias. Este árbol forma parte de un lote de árboles que iban a ser talados, así que si no fuera para el Vaticano lo habrían talado de todos modos, para hacer mesas de madera o algo así. En cualquier caso, habría acabado en un aserradero. Un destino contra el que varios grupos locales han luchado con uñas y dientes. Lanzaron una petición en línea para pedirle al Papa Francisco que indulte a este árbol. Hemos hecho llamamientos al Papa Francisco, que ha demostrado conciencia ecológica y preocupación por el medio ambiente. Le decimos que los árboles deben vivir. Consideramos que esto es una práctica consumista, comercial y materialista. Nos gustaría que el Papa Francisco cambiara su acción. En su lugar, debería utilizar un árbol ecológico, como hace tanta gente. Un árbol ecológico que se pueda reutilizar año tras año. Más de 50.000 personas han firmado la petición en línea. Pese a ello, el árbol se inaugurará en la Plaza de San Pedro del Vaticano el 7 de diciembre. Les agradecemos por habernos acompañado en otra edición de Corresponsales, pero recuerden que toda la información internacional continúa en France 24 y france24.com.